Buenas tardes, compañeros. Le damos la más cordial bienvenida al sexto seminario de la sesión de otoño 2003 del programa de Educación Jurídica Continua de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Yo soy la licenciada Carmen Correa, directora del programa. Los seminarios son auspiciados por el Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El tema para la tarde de hoy es reforma a la ley de propiedad horizontal. Y el conferenciante en el día de hoy es el doctor Luis Muñiz Argüelles. El doctor Muñiz Argüelles es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ha enseñado los temas de derechos reales, obligaciones y contratos, derecho hipotecario, legislación de la vivienda, derecho notarial y diversos cursos de derecho comparado en el ámbito civil. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Cornell y una maestría en Periodismo de la Universidad de Columbia. Es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y posteriormente obtuvo su grado doctoral en Derecho de la Universidad de París. Ha sido profesor invitado en las universidades de Harvard, de la República de Uruguay y de Buenos Aires. El profesor Muñiz Argüelles fue oficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo, José Trías Monge, y juez superior del Centro Judicial de Ponce. Ha sido asesor del Senado durante las reformas al Código Civil en la década de 1980 y en la revisión que se está llevando a cabo al presente. Tiene a su haber varios textos e innumerables artículos sobre temas de contratos, reforma al Código Civil, derecho notarial y registral y propiedad horizontal. Es miembro de diversas entidades profesionales y académicas, como el Instituto de Derecho Registral y Notarial de Puerto Rico, la American Bar Association, el Centro de Estudios de Derecho Comparado de Puerto Rico, la American Academy of Political Science, la American Council for Quebec Studies, la Association for Canadian Studies in the United States, entre otras. Ha sido conferenciante invitado en numerosos seminarios y congresos dentro y fuera de Puerto Rico en los temas antes mencionados. Entre los materiales que se les ha entregado van a encontrar una hoja de evaluación, así también como una hoja de información personal. Nosotros la estamos recogiendo esa información, adelantándonos a la llegada de la educación jurídica continua compulsoria, y estamos pues recopilando toda la información de los participantes de los seminarios hasta el momento. El certificado de asistencia se le va a entregar al finalizar el seminario. Va a haber un receso de unos 15 a 20 minutos, como a las 3:45 de la tarde, con una merienda que está en el salón que queda contiguo. Por esa puerta vamos a poder pasar. Y les voy a agradecer primero que utilicen la modalidad de vibración en sus celulares y que por favor, pues en la medida que sea posible, reducir las salidas y entradas constantes al salón, pues para evitar que pues todos perdamos la concentración. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Y ahora les dejo con el profesor Luis Muñiz Argüelles. Muy buenas tardes. Hoy se está haciendo un experimento tecnológico que otros han hecho desde hace más o menos 100 años, que es grabar. Para nosotros algo nuevo. Así es que vamos a ver cómo sale ello. Se está grabando para beneficio de los estudiantes y de los profesores, porque eso nos exime de tal vez una que otra clasecita extra y podemos entonces discutir algo más. Bien, la conferencia de hoy tiene que ver con la nueva ley de condominio, como se llama. No tanto con los principios que estaban vigentes antes, aunque hay que referirse a muchos de ellos para hacer el contraste entre lo que había y lo que hay. Técnicamente sigue en vigor la ley de 1958 y las enmiendas que se hicieron en 1976, a menos que no hayan sido en alguna forma modificadas por esta ley del año 2003. Esta ley del 2003 introduce muchos cambios, algunos de ellos bien fundamentales. Ejemplo de uno bien fundamental es que el sistema catastral casi desaparece. Y eso es un cambio fundamental desde nuestra primera ley de propiedad horizontal. Ello es así pese a que en la exposición de motivos se dice que se está fortaleciendo el sistema catastral, pero a eso iremos un poco más tarde. Vamos a comenzar señalando cuáles son las fuentes del derecho en la horizontalidad.
La primera de ellas, la primera fuente histórica, era el artículo 330 del Código Civil, que recobra vigencia con la ley de 2003. Este artículo no se podía usar desde 1958 hasta el 2003 por disposición expresa de unas secciones finales de la ley de propiedad horizontal de 1958, que decía que todo tipo de propiedad individual por pisos o partes de pisos tenía que remitirse a la ley de propiedad horizontal, por lo tanto no se podía utilizar nada que no fuese esa ley. Ahora mismo el artículo 47 de la ley de 2003 dice que sí se pueden usar las disposiciones del artículo 330 en aquellas unidades que tengan 5 o menos, aquellos edificios que tengan 5 o menos unidades. Déjenme hacer unos señalamientos respecto a esto, puesto que puede tener unas consecuencias importantes en un momento dado. La primera consecuencia es que hay que redactar muy bien esa escritura de propiedad horizontal, que no va a estar sujeta a la ley de condominios. ¿Por qué? Porque la ley de condominios básicamente es una ley que, aparte de determinar qué pertenece a X persona o a X grupo o a la totalidad, en buena medida es una ley que permite el gobierno y la resolución de conflictos dentro de un edificio o un régimen de propiedad horizontal. Cuando uno va al artículo 330, la reglamentación que hay allí es mínima. Por lo tanto, en la escritura hay que suplir mucho de lo que ya no va a aplicar por no haberse usado la ley de propiedad horizontal. Básicamente hay que estar mirando a la ley de propiedad horizontal y ver qué uno quiere de esa ley, incluir en las escrituras de este régimen, de este mini régimen, por así llamarlo, y suplir esas lagunas que tiene el artículo 330, por lo menos hasta que el 330 no se enmiende, si es que se enmienda como parte del esfuerzo de revisión del Código Civil. El esfuerzo que añado una nota al cárcel, ya yo no estoy trabajando con la comisión. Los que hayan leído Ley Foro en el último número sabrán por qué. Tengo una objeción a la forma como se ha hecho la revisión. No es que esté en contra de la revisión del código, sino la forma como se ha hecho, por eso no es el tema de hoy. Pero ya que se dijo que había trabajado con la comisión, quiero hacer la aclaración que trabajé con ella, pero no trabajo con ella ahora. Me encantaría cooperar con ella en el futuro. Bien, segunda fuente, obviamente, es la propia ley, la ley 104 de 1958, enmendada por la ley 157 de 1976, y por esta última ley, la ley 103 del año 2003, que va a ser la que vamos a estar examinando, y por último el reglamento de DACO. El reglamento de DACO es muy importante en algunos aspectos. Por ejemplo, las conversiones de un edificio sometido a un régimen de alquileres, convertirlo al régimen de propiedad horizontal, eso lo reglamenta básicamente el reglamento de DACO. Lo reglamenta de una forma, yo diría que hoy curiosa, no en el momento que se aprobó, digo que curiosa porque hace referencia, en efecto, copia muchas de las disposiciones de la ley de alquileres razonables que ya fue derogada. Pero luego de la derogación de la ley de alquileres razonables no se enmendó el reglamento de DACO, así que yo entiendo que las conversiones todavía aplican muchas de las disposiciones de la ley de alquileres razonables que fueron expresamente incluidas, copiadas, incorporadas, ni siquiera por referencia, incorporadas en el reglamento de DACO. En segundo lugar, para las querellas, para el procedimiento de querellas, hay que regirse por el reglamento de DACO. Las querellas tienen que ser juradas, hay que incluir varias páginas de la escritura antes de uno radicar una querella en DACO. Hay varios requisitos que se complementan con el reglamento procesal de DACO, por así decirlo, por las reglas de procedimiento civil aplicables a los casos administrativos en el Departamento de Asuntos del Consumidor. Así que hay que tomar en cuenta todo esto cuando uno va a esa agencia. Ese reglamento está en vías de revisarse. Es un reglamento que, como ya vimos, está obsoleto porque incorpora normas de una ley que fue derogada. El Departamento de Asuntos del Consumidor ha sacado un borrador de
reglamento que lo ha abierto a la discusión. Van a haber unas vistas públicas próximamente y ellos esperan que ya para principios del año que viene esté en vigor un nuevo reglamento de condominios en el Departamento de Asuntos Consumidor, que obviamente hoy no podemos discutir porque no sabemos lo que va a decir. Sí podemos prever algunas áreas, por ejemplo, la supresión de esas normas que vienen a la ley de alquiler razonable, la incorporación de ciertas normas que tienen que ver con los nuevos tipos de querella, la incorporación de unas normas que tienen que ver con las fianzas que tienen que prestar los desarrolladores antes de entregar la administración a la Junta Permanente. Actualmente esa fianza la exige la ley y dice que tiene que ser aprobada por DACO, y yo he bregado en un par de casos donde se ha ido a DACO y DACO ha dicho yo no sé qué hacer con ellos porque yo no tengo ningún reglamento que me diga qué hacer con ellos, así que coge la fianza y enséñasela al comité de transición que va eventualmente a llamar a la reunión permanente, y si ellos te lo aceptan bien, si no, yo no sé qué hacer. Obviamente eso me imagino que será objeto de examen en el nuevo reglamento. Vamos a pasar a la próxima, la minilla, la llamo la minilla, a pesar de que es la minilla electrónica. Fecha de vigencia de esta nueva ley del año 2003. Ya entró en vigor el 4 de julio del año 2003, conforme a el artículo 44 y el artículo 55 de la ley. Esa vigencia es de orden público. Eso quiere decir que esta ley aplica a todos los condominios ya constituidos y a todos aquellos que se vayan a constituir en el futuro. Esto es importante por varias razones. Estoy asumiendo que ustedes conocen las cosas básicas de la ley de propiedad horizontal y recordarán que en el 1976 se cambió la determinación de participación de los titulares de uno del valor asignado en la escritura matriz a uno de superficie, y se cambió la determinación de mayoría y de quórum de uno de mayoría de participaciones a un criterio que puede escogerse entre dos fórmulas: o el criterio de mayoría de titulares, el llamado principio cooperativista, o el criterio de mayoría de titulares que a su vez constituyan mayoría de participaciones, una mezcla del principio cooperativista y del principio capitalista, que es el de participaciones que regían. Se dijo en 1976 que aquellos condominios que estaban acogidos al régimen previo a entrar en vigor esa ley podían seguir bajo el régimen vigente hasta entonces, salvo que 2/3 partes de los titulares que constituyesen 2/3 partes de las participaciones decidiesen acogerse a la nueva ley, a la nueva determinación de superficie, de quórum y de mayoría, que eran las únicas que podían retenerse, en cuyo caso ese condominio estaría permanentemente bajo el régimen de esa ley del 76. Pero se dejaba la posibilidad de que un condominio constituido entre el 58 y el 76, en la fecha de vigencia del 76, estuviese constituido conforme a la vieja ley, conforme a las participaciones por valor asignado en la escritura matriz, y que quórum y mayoría fuese conforme a mayoría de participaciones. La nueva ley del 2003 no tiene esa cláusula, el llamado grandfather clause en inglés, esa cláusula transitoria o esa cláusula que deja en vigor el régimen ya establecido, a menos que las partes acepten acogerse al nuevo régimen. La nueva ley dice que esta ley es de orden público con efecto retroactivo y que participación será en función de superficie exclusivamente, y que quórum y mayoría será en función de mayoría de titulares o mayoría de titulares que a su vez constituyan mayoría de participaciones. Dicho sea de paso, no estoy citando los artículos específicos o las secciones de la ley, eso lo tienen en uno de sus bosquejos. Me es imposible hacerlo porque no me acuerdo de todo ello, me he leído la ley 15 o 20 veces y todavía no me acuerdo,
pero en adición a ello, si me acordase, el aburrimiento sería total, así que estoy tratando de hacerlo un poco más interesante, a pesar de lo técnico que es la materia. Bien, por lo tanto, entiendo yo, que cambiar todas las escrituras, todos los reglamentos de todos los condominios que estaban constituidos entre el 58 y el 76, o por lo menos la ley lo cambia, si las partes no lo cambian, pero hay que recalcular las participaciones en función de la superficie. Eso no es difícil, porque todas las escrituras dicen cuál es la superficie de cada apartamento, cuál es el pietaje o los metros cuadrados que tiene, que el metro cuadrado debe decir, porque usa el sistema métrico decimal, de cada unidad privada, y uno la suma toda, la divide por ese apartamento y tiene la superficie de cada cual. Pero la nueva ley obliga a hacer eso. No sé si eso fue hecho a propósito o no, no está en la exposición de motivos que haya habido el deseo de hacerlo extensivo a esos viejos condominios, pero el efecto es ese. Y una aclaración de entrada respecto a cómo creo yo que el Tribunal Supremo va a interpretar disposiciones como esa. La tendencia del Tribunal Supremo ha sido de interpretar la ley de alquiler razonable, de propiedad horizontal, perdón, de propiedad horizontal, de forma literal, bien literal, donde caben dos interpretaciones. Ellos dicen, vamos a usar la interpretación que surge de la ley, no vamos a variarla en forma alguna, podemos estar en desacuerdo con ella, pero obedecemos el mandato del legislador. Así que yo creo, y eso lo vamos a ver en varias ocasiones hoy, pero yo creo que lo que van a decir es que no hay condominios en donde valor asignado sea la base de participación en el futuro. Bien, segundo dato importante con relación a esa fecha de vigencia, tiene que ver con este artículo 330. Por razones que no me explico muy bien, una serie de notarios y una serie de desarrolladores y de dueños de edificios decidieron someter una serie de edificios al régimen del 330 del Código Civil luego del 58. Yo entiendo que lo que estaban haciendo no era legal, porque la ley exigía que se acogiesen a la ley de propiedad horizontal. Si ustedes se acuerdan del caso del Lozada versus Registrador, que tiene que ver con el derecho a superficie, allí se hizo la excepción diciendo el derecho a superficie no tiene que estar bajo la ley de propiedad horizontal, porque a fin de cuentas esa es una mini propiedad horizontal, por así decirlo, es una estructura sobre un techo, pero cualquier otra disposición tiene que estar bajo la ley de propiedad horizontal. ¿Qué va a pasar con esos edificios que yo entiendo se constituyeron ilegalmente bajo el régimen del 330 entre el 58 y el 76? Yo entiendo que ahora tienen la oportunidad de legalizar su situación, de ratificar todo lo que han hecho, y si no estaban inscritos, así inscribirlo o hacer las aclaraciones que por acuerdo unánime de todos, ahora unánime obviamente tiene que ser de todos, puede constituirse bajo ese nuevo régimen. Bien, vamos a pasar a la otra medida. La ley del 2003, la ley del 2003, retiene varios principios, muchos de los principios que teníamos en la ley de 1958 y la ley de 1976. El primero de ellos es que uno tiene una propiedad exclusiva sobre ciertos bienes y uno está en copropiedad, un tipo de copropiedad que yo llamo copropiedad germánica, porque uno no puede vender las participaciones que tiene en el inmueble sin vender, sin salirse del régimen. Así es que es uno de esos raros ejemplos de copropiedad germánica similar al régimen legal de gananciales que uno encuentra dentro de nuestro derecho. Segundo punto que retiene la ley, segundo principio, es que para someterse al régimen, y de hecho para salirse del régimen, se requiere voluntariedad. Tiene que haber consentimiento de todos los titulares de aquel inmueble que se va a someter al régimen.
No todas las leyes son como esa. La ley española, por ejemplo, permite que el juez ordene que se acabe con una comunidad ordinaria sometiendo un edificio al régimen de propiedad horizontal. Allí puede haber una sumisión involuntaria al régimen. La ley nuestra conserva el principio de voluntariedad. Si alguien no quiere estar en ese régimen, no estará en ese régimen. Tercer principio que retiene, aunque en forma debilitada, es la inscripción de las escrituras, de los planos y de los reglamentos. Hay que inscribir el régimen para que exista. De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una sentencia, lo hizo por sentencia muy reciente, resolvió que un constructor o un desarrollador que había vendido unidades a personas que le había hecho pasar porque el régimen estaba inscrito y que no lo había inscrito durante un plazo de 14 meses, finalmente otro notario del bufete se dio cuenta e inscribió el régimen, que ese desarrollador no tenía ni que rendir cuentas por el dinero que haya recibido de las personas que le vendió durante los 14 meses en que no estuvo inscrito el régimen, porque no existía el régimen, y rechazó los planteamientos de contrato entre las partes o actos propios. El caso lo conozco bien porque perdí, por lo menos esa parte. El resto creo que gané, pero en esa parte me fallaron en contra. Eso lo que implica es que tienen que asegurarse, si están representando a un comprador, que el régimen efectivamente esté inscrito, porque no hay defensa alguna a la aplicación o a la no aplicación de las normas de horizontalidad si no está inscrito. Y hay regímenes que se están vendiendo sin estar inscritos, que se inscriben tardíamente. En segundo lugar, el principio de inscripción es importante porque la nueva ley aclara que si hay alguna discrepancia entre la escritura matriz y los planos, y lo que normalmente hay es una omisión, una laguna en la escritura matriz, pero surge algo de los planos prevalecen por sobre la escritura. Y eso me parece en buena medida razonable, que es lo que hace el notario, de hecho, que es lo que tiene que hacer el notario bajo la nueva ley, usar la descripción que le dan los arquitectos y los ingenieros que bregaron en el proyecto. La nueva ley le exige que use esa descripción. Así es que vamos a ir al documento base, que es el plano, para resolver las controversias. Hay algo malo, sin embargo, y es que los planos no son calificados ya por los registradores. No sé hasta qué punto los registradores tenían capacidad para calificar muchas cosas que aparecen en los planos. Yo he leído planos y he estado envuelto en construcciones y hay cosas allí que yo simplemente no entiendo. Yo entiendo los símbolos eléctricos, los símbolos de plomería, etcétera, pero otras cosas sí las puede entender el registrador, pero ya no los va a calificar. Si llegan certificados por los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, y llegan aprobados por las diversas agencias, de hecho la nueva ley exige que conste en la escritura la aprobación de las diversas agencias. Cada una de las agencias que tiene que dar su endoso, ARPE por ejemplo, etcétera, etcétera, tienen que uno certificar en la escritura, el nuevo régimen que va a constituir, que esta agencia dio su aprobación por virtud del permiso tal de tal fecha, etcétera, etcétera. No creo francamente que eso añada mucho, porque suponía que el registrador no inscribiese si no estaban esas certificaciones como quiera, pero el registrador ahora ve estas certificaciones de aprobación de estos planos y archiva los planos sin entrar a calificarlos. Finalmente, el reglamento, si bien se inscribe el reglamento, la ley tiene unas disposiciones que dicen que aquellos cambios al reglamento que hayan hecho una serie de condóminos previo a que estén inscritos atan a esos condóminos, pero no atan a aquellos que compren luego. Francamente, estoy en desacuerdo con ese tipo de disposición, porque podemos tener un régimen donde hay dos reglamentos que aplican, uno a los que estaban antes y otro a los que compraron después. Creo que sería mejor exigirle a los que hagan el cambio que lo inscriban. Mi consejo a todo el que participe en ese proceso es que inscriban el reglamento tan pronto se apruebe,
es la forma más segura de actuar. Finalmente, la nueva ley, bueno, finalmente en el listado que tienen, permite que existan unos edificios que están proyectados, que se están construyendo en parte, o que se ha construido una de 5 torres, y que exista todo un régimen de propiedad horizontal sobre ellos, que era un principio que ya existía en nuestra ley, pero que cobra una vigencia muy particular a partir, y esto lo discutiremos un poquito más tarde, a partir del caso de Balcones de Santa María versus Los Frailes, donde se le exige al desarrollador pagar mantenimiento por todas las unidades proyectadas, con independencia de que se hayan comenzado a construir o no. Así es que el contratista que se tarda 10 años en terminar un proyecto o 5 años en terminar un proyecto, va a tener que estar pagando mantenimiento sobre la totalidad del proyecto durante el tiempo que espera a la construcción, a los permisos de uso, para finalmente vender la unidad. Así es que esa disposición que se retiene tiene una importancia bastante grande. Vamos a la próxima laminilla. La ley también retiene el listado, pero amplía bastante el listado de lo que son bienes comunes, tanto generales como limitados. Desafortunadamente no da una definición completa de cuáles son estos bienes. Más tarde en el bosquejo verán para el número romano 5, cuando hablo de áreas comunes generales y áreas limitadas. He copiado una definición que da la ley colombiana de propiedad horizontal, es una ley muy reciente, del año creo que 2001-2002, que es una definición muy buena y que yo creo que tal vez los notarios deban acogerla e insertarla en la escritura en caso que algo quedó fuera, porque son unas normas muy teóricas pero muy prácticas a la misma vez de lo que son bienes comunes generales y limitados. La ley puertorriqueña de 2003 retiene esa división, pero añade toda una serie de particulares respecto a ciertos bienes comunes, limitados o generales, y determina cómo se pueden usar, y a eso iremos un poquito más tarde. Como ya dije, la ley también retiene el principio de fijación de cuotas conforme a la superficie y lo hace aplicable retroactivamente, y obliga a los titulares al sostén financiero del régimen y le impone unas penalidades, pero le añade importantes penalidades a los morosos, importantísimas penalidades. Una de esas penalidades es que permite que la Junta, y esto lo discutiremos más tarde otra vez, le imponga una penalidad de un 10% de lo debido por encima del máximo legal y por encima del 1% mensual que se va a acumular cuando pasen ciertos meses que esté en mora, y encima de eso le priva de todo voto, cosa que en una decisión de Quadrangle se había resuelto que podían votar aún los morosos en aquellas decisiones que requerían unanimidad. La nueva ley les priva de voto en esas reuniones y les priva de capacidad de standing para impugnar nada, absolutamente cualquier decisión que se tome en el condominio, excepto aquella donde se determinó cuál iba a ser el mantenimiento aplicable. Así que le impone unas fuertes penalidades. Retiene unos viejos principios, pero le impone unas fuertes penalidades. Bien, la próxima laminilla se refiere a otros principios que también retiene la ley. Uno de ellos es la obligación de uno comportarse conforme a las normas aceptables. Aquí no se hacen ningunos cambios sustanciales, pero yo sí quería llamarle la atención a una de ellas, y esa es la que hace responsable al titular del condominio por cualquier daño que sufra cualquier parte o cualquier persona en el condominio por un acto u omisión de cualquier persona que esté en la unidad de uno o que haya entrado al condominio con permiso de uno. Eso quiere decir que
si alguien entra a hacer limpieza y se le cae un tiesto y eso le cae encima a alguien, uno responde solidariamente con la persona que incurrió en el acto negligente. O, para dar un ejemplo específico con el cual bregué en una ocasión, en un condominio en Miramar, en un condominio donde uno entraba por un portón, salía por otro portón, había un estacionamiento para visitantes dentro del estacionamiento del bajo techo del condominio, y parte era residencial, gran parte era residencial. Entró una persona en una fiesta, estacionó su vehículo en un estacionamiento de visitantes, tomó un poquito de más en la fiesta, al ir a salir, salió por la salida, pero luego de cierta hora el portón de salida se cerraba. Así que se llevó el portón de salida con su automóvil. En ese momento, luego de las 6 de la tarde, se entraba y salía por un mismo portón, y él salió por donde normalmente salía. Pues el dueño del apartamento es solidariamente responsable con el conductor por los daños que se ocasionaron, porque había entrado allí con permiso del titular. Es una norma similar a la que existe en la ley de vehículos de motor, que hace solidariamente responsable al titular por cualquier daño que ocasione cualquier conductor. La nueva ley tiene una protección mínima a los inquilinos en los casos de conversión de régimen de arrendamiento a régimen de propiedad horizontal, pero como ya señalé antes, hay que mirar lo que va a pasar con el reglamento de DACO, a ver en qué medida se aumenta o se disminuye o se modifica ese tipo de protección. En algunas jurisdicciones de Estados Unidos se ha resuelto que una prohibición de conversiones es válida durante cierto tiempo y puede incluir un gran número de años, 5 años, lo he visto en un caso. La agencia administrativa o la legislatura puede prohibir que un edificio deje de ser un edificio de alquileres y se convierta en un régimen de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque los que estaban alquilando allí antes generalmente son personas de bajo ingreso, que entonces van a convertirse en ambulantes, y como medida de protección social, medida constitucional, si uno piensa en la jurisprudencia de la ley de alquiler razonable, ellos han prohibido ese tipo de conversión. Eso es algo que hay que estar atento. Bien, la otra norma que retiene la ley es que uno no puede desahuciar a alguien, sacar a alguien del régimen por razón de un mal comportamiento, por una violación a una regla de conducta. Sí se puede hacer si el condominio en Puerto Rico está organizado bajo la ley de cooperativa de vivienda. La ley de cooperativa de vivienda dispone que en caso de alguien comportarse de una forma totalmente antisocial, se puede excluir a la persona. La ley española, la ley mexicana, la ley colombiana, todas permiten la exclusión, el desahucio del inquilino o la prohibición de posesión por parte del titular, dependiendo de qué ley, durante cierto número de años. En el caso del inquilino es permanentemente del titular, llega hasta 3 años de uno no poder ocupar el propio apartamento de uno si uno se está comportando de una forma negativa. Tiene que ser muy negativa. De hecho, en España no hay ningún caso del Tribunal Supremo Español donde se haya excluido a alguien de poseer su propio apartamento, pero la amenaza de por sí es importante. En el caso de la ley de propiedad horizontal o de condominio puertorriqueña, no se acogió ese principio, no se cambió la ley para adoptar ese principio. En algunos condominios han pasado resoluciones declarando non grato a un residente, pero no tiene mayor efecto que tal vez hacer que ese residente se sienta mal o se sienta orgulloso, dependiendo de quién haya presentado la moción. Bien, vamos a la próxima minilla. Bien, ¿cuáles son los inmuebles que están sujetos a este régimen o que pueden someterse a este régimen? En 1976 se cambió la ley para decir que podía someterse al régimen de propiedad horizontal un edificio que estaba alquilado o usufructuado, sujeto a ciertas condiciones. Una de ellas es que luego de venderse las unidades no se pudiese desahuciar al constructor y a todos los que estaban allí por razón de falta de pago, que obligaba
a un esquema particular de financiamiento, pues el que vendía el edificio o vendía el usufructo o alquilaba durante cierto tiempo tenía que tener la garantía de pago con inmuebles o con garantías del desarrollador, otros que el inmueble en sí. O sea, si yo tenía, qué sé yo, 10 cuerdas en Isla Verde, pues podía hipotecarla en garantía del mantenimiento o del pago de alquiler o del pago de los plazos de usufructo correspondiente al edificio donde había constituido el régimen. Pero se permitía algo que existe en muchos países, en gran parte de los países de hecho, que es que hubiese un régimen temporal de propiedad horizontal, porque el alquiler y el usufructo, por definición, cesan con el tiempo. Si no, no son usufructo y no son alquiler. El legislador no le gustó esto, pero a la misma vez vio que en el usufructo y en el alquiler no se podía alterar el bien, y lo que hace la mayor parte de la gente es que con un usufructo o un alquiler sobre un terreno no edificado se va a constituir un régimen de propiedad horizontal y edificar, porque a fin de cuentas vender unidades de estacionar vehículos a suelo raso no parece ser el mejor negocio en el cual uno puede entrar. Así es que en realidad tampoco era aquello ni usufructo ni alquiler. En realidad de lo que se trataba era de un censo enfiteutíco que en una de esas modalidades aquí conocemos como superficie. Así que el legislador en el 2003 dijo que podían constituirse régimen de propiedad horizontal sobre terrenos, mantuvo arrendados o en usufructo, pero incluyó terrenos sujetos al derecho de superficie, que en realidad es lo único que aplica. Arrendamiento y usufructo no permiten alteración del inmueble, así que en realidad estamos bregando con un derecho de superficie o de censo enfiteutíco. Pero le añadió una tranquilla, le añadió varias tranquillas. En primer lugar, el régimen, una vez constituido, va a quedarse constituido, no importa lo que pase. En otras palabras, las disposiciones del Código Civil para redimir los censos o redimir la superficie, para cesar esa dualidad de derechos de dos personas sobre un mismo inmueble, desaparece. En efecto, el que cede el derecho de superficie pierde todos los derechos, absolutamente todos los derechos que tenía sobre un inmueble. Y los pierde, dice la nueva ley, a perpetuidad, porque si lo fuese a perder por 40 o 50 años, yo le cedo mi terreno a alguien por una cantidad de dinero, calculamos cuál es la buena cuantía, él edifica dentro de 50 años, yo me aseguro que esté bien mantenido y yo seré dueño del edificio. Pues puede que sea una buena herencia para mi nieto, pero si lo voy a perder a perpetuidad, porque nuestro legislador no quiso que hubiese regímenes de propiedad horizontal temporeros, si lo voy a perder a perpetuidad, en efecto vendí. Así es que toda esta palabrería de que uno puede constituir un régimen sobre un terreno usufructuado, alquilado o sujeto al derecho de superficie, es eso, es palabrería. En realidad uno constituye un régimen sobre un terreno sobre el cual ha adquirido la totalidad de las facultades que uno pueda tener sobre ese bien inmueble a perpetuidad, y eso es propiedad. Le podemos llamar, como yo digo en clase de vez en cuando, el payaso Pinito. Sigue siendo propiedad. Así es que ahora solo se pueden constituir regímenes de propiedad horizontal sobre terrenos que le pertenezcan al que los somete al régimen. ¿Qué va a pasar con aquellos inmuebles que estaban sometidos al régimen? Y hay inmuebles en Puerto Rico que estaban sometidos al régimen de forma temporera, bajo un usufructo, bajo un arrendamiento, donde se había previsto en la escritura de que iba a haber cierto tiempo. Francamente yo no sé. Yo supongo que tienen que respetarse los derechos de las partes y que esos serán temporeros, a pesar de que la ley dice que la ley es de orden público y tiene efecto retroactivo, no puede estar afectando adversamente los derechos de alguien que tenía la expectativa de recobrar el edificio o el terreno luego de cierto tiempo y en efecto confiscarle un bien que puede ser muy valioso para él. Es que yo creo que esos edificios van a seguir bajo un régimen temporero, pero con el tiempo se extinguirán. Bien, se debatió también en la ley el limitar el régimen de propiedad horizontal
la ley de condominio. De hecho, la ley se llama ahora ley de condominio a pesar de que exige que en el registro se anote propiedad horizontal. Yo creo que son las pequeñas cucarachitas, así les llamo, que se quedaron en ese envase donde se le olvidó hacer todos los cambios necesarios. Pero en todo caso se debatió el que el régimen aplicase solo a edificios. Una de las primeras personas que trabajó en este proyecto cuando estaba en el Departamento de Asuntos del Consumidor fue el profesor Michel Godreau, y él cree que las casas terreras no deben nunca estar sujetas al régimen de propiedad horizontal, que propiedad horizontal implica cortes en planos horizontales y que las casas terreras lo que son cortes en el sentido vertical y que no debe aplicar la ley de propiedad horizontal. El legislador lo desautorizó y retuvo el principio de que podían haber urbanizaciones terreras sujetas al régimen de propiedad horizontal. Las hay, conozco algunas que son mixtas, que son unos walk-ups y casas terreras, Montebello, por ejemplo, en la carretera de Trujillo, y un par más. Con la aprobación de la ley de control de acceso, el incentivo de someter a una urbanización terrera al régimen de propiedad horizontal disminuye, porque gran parte de la idea era decir, esto es mío y tú en lo mío no entras. No puedes entrar a mi parque, no puedes entrar a mi calle. La ley de control de acceso permite que en efecto se excluyan personas, a pesar de que se dice que es un mero control de acceso. En efecto es un cierre y una exclusión de las otras personas de las calles y parques que fueron construidos con dinero de todos. Y yo creo que con esta ley de control de acceso va a disminuir el número de urbanizaciones de casas terreras que van a estar sujetas a la ley de propiedad horizontal, pero si alguien quiere someter la suya puede también hacerlo. Bien, vamos a pasar a los requisitos para la constitución del régimen. Ya señalamos lo que aparece en el primer apartado de la laminilla, que es que la inscripción es constitutiva y que si hay una contradicción entre los planos y las escrituras, prevalece lo que dicen los planos. Dicho sea de paso, ahora ya estoy en términos del bosquejo en el número romano 3, y ahí van a ver los señalamientos de los artículos, los párrafos, los subpárrafos, etcétera, de la ley. La ley es una ley muy técnica, muy compleja, muy difícil de seguir. El legislador, en lugar de derogar la ley de propiedad horizontal y aprobar una nueva ley donde cada artículo trataba con un solo tema, lo que hizo fue enmiendas y enmiendas y enmiendas, artículos existentes, y tenemos algunos artículos que en tamaño carta duran 3 y 4 páginas, un solo artículo de la ley. Así que es una ley muy compleja, y por eso en parte que no estoy citando todas las disposiciones que ustedes tienen ante ustedes. Bien, como les dije, tiene que haber una certificación de los profesionales de las diversas agencias que consta en la escritura, y se prohíbe también la incorporación del régimen. En esta última disposición, la prohibición de incorporación del régimen de propiedad horizontal, el legislador se contradijo, porque al aprobar la ley de corporaciones, autorizó, y está en la explicación de esa ley, que el deseo era, entre otras cosas, entre mil otras cosas, autorizar el que los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal pudiesen incorporarse. La razón era básicamente una protección de los titulares y de los miembros de la Junta. Había una línea de jurisprudencia en Estados Unidos que decía que si había un accidente y un daño en un condominio, todos los titulares respondían solidariamente. En otras palabras, el titular de más dinero iba a ser el primero demandado, y él tenía que pagar la totalidad de los daños, que podían ser millonarios. En Puerto Rico hubo un caso donde había unos niños que subieron al techo del edificio. Como el techo no se puede cerrar permanentemente, porque tiene que por lo menos haber una llave disponible para en caso de fuego uno escapar por el techo si eso fuese necesario, pues esos niños subieron al techo, y la Junta, ninguna de las juntas,
había previsto que eso iba a pasar y no había puesto ningún tipo de verja en el techo. Y unos nenes estaban volando una chiringa y uno de ellos cayó por el techo y murió. Eso es una demanda millonaria, por lo menos de cientos y cientos de miles de dólares. Había el temor que los cotitulares tuviesen que responder por la totalidad, cualquiera de ellos por la totalidad de estos daños, y entonces ir en acción de nivelación contra todos los demás, lo cual era mejor irse a la quiebra, sinceramente. Era el dolor de cabeza natal que era mejor irse a la quiebra. Segundo lugar, había el temor que la Junta de Directores respondiese por actos culposos o negligentes de empleados, o porque ya que no estaba incorporada, no iba a tener la protección de la ley de corporaciones para los directores. Y ese era el motivo para incorporar el régimen. El legislador decidió, por unas razones que se explican en el caso de Arce Preston por el juez Negrón, y que pese a la amistad que me une a él, yo no acabo de entender, que es que en el régimen de propiedad horizontal es contrario al espíritu de la corporación. Yo creo que si hay corporaciones sin fines de lucro, con fines caritativos, no hay nada contrario al espíritu de una corporación en un régimen de vivienda. Pero él pensó distinto y él es juez del Supremo, yo no, así es que prevaleció su opinión. El legislador compartió su opinión y prohibió la incorporación del régimen, pero a la misma vez dio la protección que se buscaba con la incorporación, no total, parcial. En primer lugar, a los miembros de la Junta de Directores, a esos no se les puede demandar a menos que ellos hayan incurrido en un acto culposo o negligente. Ellos no van a responder por los actos culposos o negligentes de otros titulares o de empleados del condominio. Y en ese sentido se equipara a una corporación. Claro, si el dueño de la corporación, si el presidente de la corporación, yo conozco un caso donde una vocal de una junta de directores discutió con la secretaria del edificio, de la junta, y la insultó 4 veces, sacó la mano, le entró a golpe, le tuvieron con el punto de sutura. Pues ella responde por su acto, pero no responde vicariamente, responde por su propio acto culposo o negligente. Pero el presidente de la corporación, dicho sea de paso, esa vocal renunció poco después a pedido de los otros miembros de la Junta, quienes le dijeron que si no renunciaba la iban a renunciar, la iban a separar. Pero los otros miembros de la Junta no van a responder por ese acto de esa vocal o de ningún empleado. Los cotitulares sí van a responder, pero su responsabilidad va a estar limitada. Había varias formas de limitarla. En un artículo que escribí con un estudiante mío, Cantero Frau, el hermano del esposo de la gobernadora, nosotros sugerimos que fuese un múltiplo de su participación, 3, 4, 5 veces. El legislador optó por una norma distinta, tal vez más onerosa, pero también limitada. Él va a responder hasta el valor de su unidad. Pero si él tiene acciones en otros sitios, si él tiene una casa de campo, si él tiene un centro comercial a su nombre, esos otros bienes no van a responder por los actos culposos o negligentes que ocurran en el condominio, a menos que él sea personalmente responsable por esos actos. Así que hay una responsabilidad limitada y eso es un cambio importante que introduce la ley. Vamos a la próxima laminilla, los cambios en el sistema catastral. Este es otro de los cambios que introduce la ley, a pesar de que la ley dice que no lo introduce, en efecto sí lo introduce. Y es uno de los cambios más importantes. Es de hecho una de las razones por lo cual yo digo que esta es una buena ley que nunca se debió haber aprobado, porque tiene algunos aspectos tan malos que yo hubiese preferido esperar un tiempo para pulirla de estos otros defectos y entonces hubiésemos tenido lo que tuvimos una vez, que era una ley que fue modelo para todos los Estados Unidos, todo Canadá, para Australia, para Nueva Zelanda. En realidad no era la ley nuestra, era la ley cubana, pero nosotros no se lo decimos a nadie. Nosotros nos copiamos de Cuba y decimos que era la ley nuestra. Cuando la FHA aprobó el plan de propiedad horizontal en Puerto Rico, la propiedad horizontal, el condominium law, se difundió por todo Estados Unidos. Y yo creo que esta es la oportunidad de nosotros tener una ley que fuese modelo también para todas estas otras jurisdicciones, tomando de ellas
nutriéndonos de los cambios que ellos hicieron, que no son compatibles con los nuestros, porque a fin de cuentas ellos se copiaron de nosotros en primer lugar, y yo creo que esa oportunidad en varios puntos se perdió. Uno de los cambios que hace la ley que es negativo, entiendo yo, es el cambio en el sistema catastral. Como dije, en la exposición de motivos se dice que esta ley fortalece el sistema catastral. Ello no es cierto. El sistema catastral permanece igual de fuerte contra el desarrollador única y exclusivamente. Contra él puede exigirse que cumpla con todo lo que dicen las escrituras y que cumpla con todo lo que dicen los planos. A partir de ese momento la situación cambia. En el caso de García Larinua versus Lichtig, una persona compra un apartamento que le faltaba una habitación. Conforme a los planos, tiene una habitación de más y él entra allí y dice, aquí falta una habitación. ¿Lo quiere? Sí, lo quiero. El precio está, sí, está bien, lo compro. Y luego de comprar dice, y yo quiero la habitación. Y le dieron la habitación, porque era el sistema catastral. Lo que decía la escritura, lo que decían los planos, era lo que había que entregarse. Y tuvo derecho a reclamar aquello que le faltaba. Uno dirá, ah, bueno, fue demasiado listo, ah, bueno, todo lo que uno quiera decir. Yo no lo voy a decir porque yo no conozco las partes. Pero el hecho está de que había certeza en el régimen. En el caso de Brown versus Junta de Directores del condominio Playa Grande, un caso muy reciente, de hace escasamente 2 años, se trataba allí de un área de estacionamiento para visitantes. Uno se imagina lo que pasó, estoy haciendo una novela de un caso del Supremo, pero yo me imagino que el momento en que las personas vivían allí, sus hijos crecieron, empezaron a adquirir automóviles, no había lugar donde estacionar automóviles, se habló en la Junta y se dijo, mira, vamos a convertir esa área de estacionamiento de visitantes en un área de estacionamiento de residentes y vamos a sortear los espacios entre los residentes. Y de hecho, dice el caso que Brown ganó el sorteo en par de ocasiones y en par de ocasiones estacionó su vehículo allí. Yo me imagino que un número de años más tarde, esos hijos que tenían automóviles se casaron y se fueron y ahora ya no eran residentes y venían a visitar a sus padres o a traer a sus niños que visitasen a los abuelos. Y entonces se necesitaba, o por lo menos algunos percibieron que había una necesidad de estacionamiento para visitantes. Y Brown invoca lo que dice la escritura y lo que dice los planos, de que esa área había sido destinada para visitantes y no para residentes. Y el Supremo, otra vez, mediante una interpretación literal de la ley, dice, Brown tiene razón. Se olvida de planteamiento de actos propios, se olvida de todo y dice, Brown tiene razón. Esta área tiene que ser para visitantes, no será para residentes. Bien, ese era el sistema catastral. Con la nueva ley hay 2 cambios. El primero de ellos es que cuando uno compra en un edificio, uno está sujeto a lo que vio. Uno se subroga, dice la ley, en el lugar del que le vendió. Si el que compró, en el caso de García Larinua versus Lichtig, vio que le faltaba una habitación y el que había accedido a la segregación de esa habitación y a unir esa habitación con el apartamento del lado, no había objetado a ello. Esto era contrato entre las partes y de hecho esta ley en cierta medida valida los contratos entre las partes contra lo que dice el registro. Recuerden lo que ya dijimos del reglamento, que aquellos que accedieron al reglamento no inscrito están atados por ese reglamento. Pues esa persona que compra ese apartamento que no es conforme a lo que dice la escritura o lo que dicen los planos, no puede quejarse por que le falte algo. Por lo menos esa es mi interpretación de los artículos de la ley. Una persona que trabajó en la ley me dijo, eso no es así, solo se subroga en lugar del vendedor. Y yo digo, ¿y qué subrogarse si el vendedor no podía quejarse de lo que ya hizo? Él me dice, pero eso no fue la intención. Digo, pues entonces lo redactaron mal, enmiéndenla. No sé cómo el Supremo lo interpreta eventualmente. Yo creo que en efecto desaparece el principio catastral con relación
al nuevo comprador. En segundo lugar, aquel que ya vive en el condominio, y en esto es importante la fecha de vigencia de la ley también, aquel que ya vive en el condominio tiene un plazo de 2 años para querellarse, entiendo yo, querellarse judicialmente, aunque la ley usa la palabra prescripción. Antes el proyecto de ley decía caducidad, antes era mucho más fuerte, se cambió a prescripción. O sea que tal vez una querella, una interrupción extrajudicial del plazo se sostenga. Pero tiene un plazo de 2 años para quejarse de cualquier violación que exista. De hecho, no es solo contra otro condominio, sino contra cualquier acto u omisión. O sea, acto negligente, acto culposo, acto positivo o acto negativo, porque incluye omisiones de la Junta de Directores. O sea, si la Junta de Directores ve que alguien instaló unas ventanas distintas, si la Junta de Directores ve que alguien puso una alfombra donde no debía, una losa de un color distinto, y no actúa, hay una omisión de su deber fiduciario de velar por la uniformidad del condominio. Si nadie se queja en un plazo de 2 años, ya nadie se podrá quejar. Existe la defensa de prescripción, una defensa renunciable, pero yo creo que todos sabemos que esa es una de las primeras defensas que uno pone, aunque el accidente haya ocurrido ayer, uno levanta como defensa prescripción, por si acaso, a ver si el accidente ocurrió hace 366 días y no ayer. En efecto, esto destruye el régimen catastral, ambas medidas destruyen el régimen catastral, permiten que haya violaciones del régimen que no se puedan objetar en fecha posterior, cambia la naturaleza del régimen. De hecho, hay otras disposiciones de la ley que están citadas en el bosquejo, no lo estoy citando ahora porque sería interminable decirlo, que hablan de apartamentos no inscritos. ¿Sí? En un régimen catastral no pueden haber apartamentos no inscritos. ¿Cómo que pueden haber apartamentos no inscritos? Que el desarrollador inscribió un régimen con 100 unidades y construyó 105. Y entonces, ¿qué pasa con esos 5 apartamentos? Son parte del régimen. Pudo haberse hecho algo en la ley, pudieron haberse tomado unas medidas para unos cambios necesarios, etcétera, y la legislatura tuvo ante sí leyes en vigor, la ley de Ontario, por ejemplo, que permiten estas pequeñas modificaciones cuando se justifican desde el momento en que se concibió el edificio hasta el momento que empieza a venderse, pero decidió no acoger estas modificaciones. Así que podemos tener apartamentos no inscritos. Entiendo yo que sí, que un constructor puede construir más de las unidades que tenía planificadas y posteriormente inscribir esas unidades adicionales. Eso va contra el principio catastral. Bien, vamos a pasar ahora a las áreas comunes que la ley detalla, en donde la ley amplía en algo lo que había en la ley hasta el 2003, la ley del 58 en la ley del 76. En primer lugar, la ley aclara una duda que existía de qué es el vuelo. Dice que el vuelo es el derecho de sobreelevar. Surgieron, yo no creo que hubiese demasiados problemas con esta definición, pero yo creo que hay un par de casos donde personas decían, el que tiene el uso exclusivo de la azotea no puede poner allí una mata en un tiesto porque invadió el vuelo. Y yo creo que eso era ridículo, y en esos casos gané, que he perdido algunos, he ganado otros, y como dice un profesor, he tratado de cobrarlos todos, aun cuando lo haya perdido. Pero en este caso, el juez falló que un deck, unas plantas, unos tiestos, que un aditamento para guindar una hamaca, que eso no era invasión de vuelo. Y en efecto, la nueva ley lo que está diciendo es que el vuelo impide que alguien haga algún tipo de estructura permanente. De eso es lo que se trata. Yo puedo sí decorarlo para hacerlo agradable, yo no tengo que disfrutar de mi azotea sobre brea negra única y exclusivamente. Yo puedo habilitar aquello para que me sea agradable si el constructor no lo ha hecho. Una losa de, qué sé yo, con la pega de media pulgada, de 1 pulgada de ancho, no invade el vuelo.
esa no es una estructura permanente, no estoy sobrelevando. Pero hace algo más importante. Dice que la azotea, y en efecto, en otro artículo, las áreas comunes del edificio pueden servir, estamos hablando de áreas comunes, no una azotea que sea uso exclusivo y parte de un apartamento, pero si es un área común, pueden servir para instalar allí unos equipos que beneficien a unos apartamentos en particular. Imaginemos unos compresores de unos split units, de unos aire acondicionados. ¿Dónde lo voy a poner? Cambió la tecnología, ahora hay split units, lo voy a poner guindando de la pared exterior, afuera de la ventana, pues lo puedo poner en el techo. O tal vez lo puedo poner en un alero, si en el reglamento se ha provisto, o si hay una enmienda en el reglamento, o si hay un acuerdo de la Junta para hacer una mejora, que no siempre tienen que ser unánime, para usar unos aleros donde se pongan unos tapafaltas, donde se vea bien, o que ya existan algún tipo de tapafalta, para usar esas áreas comunes para instalar antenas parabólicas, lo que sea, un equipo que pueda beneficiar no a la totalidad de la comunidad, sino a apartamentos individuales. Y yo creo que eso está bien, eso me parece lógico. El problema está en la cláusula que sigue, que dice que lo importante es que con ello no se afecte el disfrute de las áreas comunes. Yo estuve debatiendo esto con un compañero abogado y me dijo, mira, en el edificio mío quieren instalar unos compresores en el techo, y el techo es también un área de disfrute donde ponemos sillas, cuando no está lloviendo pues miramos la estrella, la luna, lo que sea, tenemos reuniones, y si allí me instalan 10 compresores, cuando empiezan a prender y apagar esos compresores, lo menos que yo voy a pensar es en las estrellas, voy a pensar en otras estrellas que son las que están en el cielo. O sea, cómo se afecta el disfrute. La ley no lo define. Yo creo que eso será definido por la jurisprudencia en un momento dado, y mi recomendación a cualquier constructor o cualquier junta es, mira, sí, utiliza aquello que no se usa para área de reunión o área de recreo, pero haz una o levanta una estructura que aíslen el ruido, que no entorpezcan el disfrute que se había pensado para esa área. Yo creo que era francamente muy difícil pedirle al legislador que previese todas las situaciones, no legisla para cada caso en particular, pero yo creo que este es uno que va a haber que aclarar. Otra de las disposiciones comunes con la cual brega la nueva ley es la referente a los estacionamientos. La ley contempla el hecho de que en Puerto Rico, o tiene en cuenta el hecho de que en Puerto Rico hoy hay tal vez 30 o 40 veces más vehículos que hace 40 años. Donde antes había un vehículo en la casa y donde los hijos viajaban en guagua, salvo cuando el papá decía descansar. Hoy en día hay 5 vehículos en una residencia con 4 personas, especialmente a ciertos niveles socioeconómicos. Algunos hay más. Yo conozco un caso donde había 14 vehículos y vivían 5 personas en la casa. La persona amaba los vehículos. En Puerto Rico hay más de un vehículo por cada 2 personas. La transportación en masa no existe. La expansión territorial de las ciudades ha sido absurda y se necesitan lugares donde estacionar. Y el legislador tomó esto en cuenta. Y entonces pensó en 2 cosas. La primera de ellas fue la de espacios de estacionamiento que sobrasen. Que sobrasen o que se podían crear, porque en algunos condominios, por ejemplo donde yo vivo, hay un número de estacionamientos en exceso del número de apartamentos. De hecho, bastante en exceso. Algunos de ellos se vendieron a unos titulares y todavía quedan unos espacios de estacionamiento que pertenecen a la Junta. Pues esos, la Junta los puede sortear, alquilar, recibir dinero de ellos. No los tiene que dejar vacíos porque no estén asignados. Eso se había hecho siempre.
En segundo lugar, puede que existan unos lugares que sean propios para estacionar vehículos. Yo fui juez en Ponce durante 3 años y en el edificio donde vivía había una rampa para entrar a estacionamiento donde yo digo que cabían, y sobraba espacio, cabían 2 camiones de la Sealand y yo creo que tal vez cabía un tercero. Era una rampa enorme. Pues obviamente a ambos lados podían estacionarse vehículos, no iba a causar mayor problema estacionar vehículos allí. La Junta puede designar esas áreas como espacios de estacionamiento sin que requiera el consentimiento unánime del Consejo de Titulares, y puede entonces alquilar, sortear, no puede enajenar esos bienes salvo que se dé unanimidad, pero a menos que haya sido previsto en la escritura, pero sí puede alquilarlo y aumentar el espacio de estacionamiento. Lo más importante que hace la ley, sin embargo, es que permite que se construyan nuevos estacionamientos. Y otra vez voy a mi edificio. Mi edificio, yo vivo en Parque de las Fuentes, es uno donde se suponía que hubiesen 6 torres, 3 pares de torres. Luego de construirse la primera torre, el constructor se fue a la quiebra. El banco asumió el proyecto, no se construyó más que una torre, eventualmente hubo una segregación, se vendieron unos terrenos, y un terreno donde iba a estar la torre gemela a la nuestra, un titular le cedió el derecho de construir a la Junta. Aquello está designado en la escritura, en lo que está inscrito en el registro, como área de estacionamiento. Yo creo que nosotros podemos construir aún bajo la vieja ley, pero si no fuese así, hoy en día podemos utilizar ese espacio, que es un área verde, podemos utilizarlo para construir un nuevo edificio de estacionamientos, que en efecto duplique el número de estacionamientos que existen en el condominio nuestro, con el voto de 2/3 partes de los titulares. Antes, eso era un cambio de fachada que requería unanimidad. Hoy en día, con el voto de 2/3 partes de los titulares, que representan 2/3 partes de las participaciones, pueden construirse nuevos estacionamientos, edificios completos de estacionamiento, obviamente si no se afecta la seguridad del edificio, si no está prohibido por una norma de área inundable, si tiene todos los permisos de las diversas agencias, etcétera, 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 pero si se cumplen con todos esos requisitos, pueden construirse nuevas facilidades de estacionamiento, lo que alivia muchísimo el problema de estacionamiento en los condominios y agrava en algo el problema del cemento y de las inundaciones, pero ese es otro problema con el cual espero la Junta de Planificación algún día hable. Bien, otro de los cambios a las áreas comunes que hace la ley tiene que ver con las fachadas. La vieja ley disponía que la fachada no podía ser alterada sino mediante consentimiento unánime de todos, o unánime obviamente de todos, mediante el acuerdo de todos los titulares. La nueva ley abre la puerta un poco. Dice que pueden instalarse unos portones de seguridad en ciertas áreas, salvo que se afecte la seguridad o el acceso o el disfrute de otras áreas comunes. Por ejemplo, yo no puedo instalar un portón de seguridad que impida el acceso a la azotea área común o a la azotea área de escape. Si en ese caso tengo que poner un portón y la llave al lado, o dejo el portón sin candado. Tampoco puedo, por ejemplo, poner un portón que impida el pase de la escalera al pasillo, porque en el caso de un fuego yo debo escapar por la escalera. Sí puedo instalar un portón siempre y cuando el área común limitada, el pasillo sea un área común limitada, puedo instalar un portón frente al ascensor, porque se supone que en área de emergencia, en momento de emergencia, yo no me monto en el ascensor. Si me monto en el ascensor en un terremoto, me quedé pillado en el ascensor. Si me monto en el ascensor en un fuego, puede que me quede pillado en el ascensor y me muera con el humo. Así que eso no se debe usar en momentos de emergencia. Yo me pregunto hasta qué punto el legislador meditó sobre esta disposición que, en primer lugar, parece más o menos razonable, porque hoy en día es mucho más fácil ponerle una llave al ascensor, al botón yo voy a subir, no tengo que poner un portón. Me parece más sencillo. Creo que en efecto
lo que esto hace es abrir la puerta a que se privaticen áreas comunes, porque en muchos condominios el que vive al final del pasillo entonces tira un portón justo al lado de la puerta de su vecino más próximo y dice, pero si tú no ibas a caminar aquí como quieras, dice, pero eso es mío, yo por ahí miraba, qué sé yo, si había tapón o no había tapón. Entonces me dirá ahora, mira con binoculares, no te tienes que acercar a mi puerta. Pues se están privatizando y uno está apropiándose de lo que no era de uno, y yo creo que eso va a ser en parte el efecto de esa disposición. Segunda disposición que tiene que ver con la fachada, tiene que ver con las tormenteras. La ley en algunos lugares exige, en el estado de la Florida, por ejemplo, se exigen que los nuevos edificios tengan todos tormenteras, por unas razones que nosotros aquí conocemos. Andrew en Miami, Hugo y Georges en Puerto Rico. Las nuevas construcciones, como parte de los requisitos para tener permiso de uso, tienen que tener tormenteras. En Puerto Rico esa exigencia no existe. La ley de condominios pudo haberla exigido y no la exigió. Lo que sí dispuso es que los que instalen tormenteras permanentes tienen que conformar esas tormenteras a lo que la Junta aprueba. En algunos condominios hay hasta unos comités arquitectónicos que diseñan cambios y aprueban cambios, la Junta luego lo aprueba o lo lleva al Consejo de Titulares y allí lo aprueban. Pues esas tormenteras permanentes tienen que conformarse a esos planos. Una persona no puede estar instalando una tormentera de acordeón y el otro o una tormentera de acordeón blancas y el otro unas tormenteras de la llamada roll-up que sean color bronce, porque afecta la fachada, la uniformidad. Si ustedes recuerdan nuestra ley de propiedad horizontal, nuestra ley incluso considera una alteración a la fachada el uno tener unas cortinas de un color distinto si el color distinto se ve de fuera. Eso está en nuestra ley desde 1958. Así es que cualquier cambio en color también constituye un cambio de fachada. Puerto Rico, esa disposición nadie se ocupa de ella. En algunos lugares sí. En Estados Unidos, si uno quiere tener una cortina de un color distinto, la parte de atrás tiene que ser blanca, para que de afuera se vean todas las cortinas del mismo color. En Puerto Rico nosotros aprobamos unas cuantas leyes y observamos otras. Somos algo laxos en eso. Pero con respecto a las tormenteras, la ley es mucho más específica y dice que las tormenteras permanentes tienen que ser todas iguales. Pero si la persona no ha instalado tormenteras permanentes, con lo que sugiere que no todo el mundo tiene que instalar tormenteras, porque si deja esa posibilidad, lo que está diciendo es que instalarán tormenteras permanentes uniformes los que instalen tormenteras permanentes, y el que no quiera tener tormenteras permanentes o de ese tipo las tendrá temporeras. Pues esas tormenteras temporeras no tienen que cumplir con ningún requisito de uniformidad. Yo puedo poner unas planchas de aluminio, unas planchas de plexiglas, unos plywood, lo que sea, con la obligación de que los tengo que quitar luego de cierto tiempo. No me acuerdo cuál es el plazo que dice ahí, creo que 2 semanas, tal vez estoy equivocado, luego de pasada la emergencia. Yo conozco algunas personas que en las casas de playa, Palma del Mar, Dorado, etcétera, las instalan cuando empieza la época de tormenta y las quita cuando termina la época de tormenta 2 años después. No se ocupan de quitarlas ni siquiera ese mismo año, pero se supone que las quiten cuando pase la emergencia anunciada. Pero ciertamente no todo el mundo tiene que instalar tormenteras permanentes. ¿Qué pasa con aquellos edificios que algunos instalaron un tipo de tormentera y otros instalaron otro tipo previo a que se aprobase un tipo uniforme? Pues uno de los defectos que tiene esta ley es que no contempla en ningún caso que yo recuerde el uniformar la situación en condominios donde haya sucedido cosas como esta, sean cambios de fachada u otros cambios. Cierran los ojos y la realidad existente, supongo yo que seguirá siendo la realidad existente, a menos que se convenza a aquellos que tienen un tipo de tormentera distinta de cambiarlas. Y ese convencimiento a veces ocurre ofreciendo algún tipo de incentivo económico. Mira, tu tormentera está viejita, si la cambias te pagamos la mitad de lo que cuesta la nueva tormentera uniforme, y tal vez así uno lo convenza.
puede que se lleve un caso donde la Junta que haya aprobado una tormentera uniforme, el tribunal determine que el que tenía la tormentera previa distinta tenga que cambiarla. Creo que el caso va a tomar mucho tiempo en los tribunales. Me encantaría llevarlo por hora, no contingente. Bien. La nueva ley también brega con una situación que yo creo que tenía que bregar y yo creo que brega muy bien. O sea, tengo quejas de la ley, pero tiene otras cosas que son muy buenas. Que es el cambio de aquel equipo que ya se ha deteriorado y que no está disponible. Yo bregué con un condominio en Ocean Park, donde especialmente en los pisos más altos, el tipo de ventana que tenían era un tipo de ventana, nosotros llamamos Miami o awning, de cristal, de lámina de cristal. Las láminas de cristal se aguantan con unos ganchos de aluminio que se corroen menos rápido que lo que se corroe el acero no inoxidable, el acero normal, pero se corroen. Y en un momento dado, esa plancha de cristal, esas láminas de cristal, estaban volando como hélices de helicóptero y cayendo en el área de la piscina, lo cual obviamente era algo sumamente peligroso. El problema que había era que el tipo de ventana ya no existía en el mercado. O sea, decir que no está disponible es un criterio económico, porque todo está disponible si uno paga lo suficiente. Si uno le paga la UCEL porque reinstale las viejas máquinas y vuelva a producir un número muy limitado, digamos 50 ventanas solo para este edificio, de ese tipo de ventanas, si le paga lo suficiente ellos lo harán. Pero el costo tal vez sea más que el apartamento en sí. Así es que en términos económicos, que yo creo que la forma como hay que interpretar el código, este equipo ya no está disponible. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso se escucha testimonio pericial, preferiblemente primero en el seno de la Junta, en el seno del condominio, con el Consejo de Titulares, con un comité que se crea allí, se proponen unos cambios y, entiendo yo, se proponen unos cambios a través de un tiempo. Esto generalmente causa mucha animosidad en aquel neurótico como yo, que le echa aceitito a los gones donde está el aluminio y que le quita el salitre y que el ganchito de aluminio le dura 20 años. Mi mujer se queja mucho de mí en ese sentido. Y yo me voy a quejar de que yo tenga que cambiar mi tipo de ventana porque el borrachito del lado simplemente bebe junto el día y nunca se ocupa de su ventana y se dañó más rápido que a mí. Pues yo me siento contra, mi diligencia está siendo castigada. Así que va a tener que haber algún tipo de negociación, algún tipo de acomodo para no perjudicar a aquel que fue más diligente y premiar al que lo fue menos, porque eso tiene un costo económico y el costo económico puede ser grande. Tal vez se pueda usar fondos del condominio para ese cambio, esa uniformidad, tal vez no, la ley no contempla nada de esto, son solo ideas que me vienen a la mente. Pero ciertamente luego de escuchar los peritos y luego de llegar a un acuerdo, o luego del tribunal emitir su sentencia, si no se llega a un acuerdo, pueden cambiarse esos viejos equipos por un equipo que esté disponible. En este condominio en particular en Ocean Park, lo que se hizo fue cambiar las ventanas de las unidades que más ventanas de este tipo tenían, que eran los penthouse, que sobresalían un poco. Se cambiaron incluso por un tipo de ventana de un color distinto, que en efecto no cambiaba la fachada del edificio, pero no de una forma desagradable. De hecho, se veía como un nuevo diseño arquitectónico y se vio lo más lindo. Requirió una orden del tribunal porque los odios en ese condominio eran tales que era imposible. Si alguien llegaba a repartir bizcocho, había alguien que no quería bizcocho porque simplemente que lo está repartiendo me cae mal, que son cosas que pasan en los condominios y que tiene que ver con esta ley. Pero por lo menos el juez tuvo la visión de autorizar ese tipo de cambio y adelantarse a la ley. Bien, con relación a los elementos comunes, la ley también permite ciertos actos que antes por lo menos se ponía en duda si se permitían. Uno de ellos es la facultad de hipotecar o incluso de enajenar, porque cuando uno hipoteca está el potencial de tener que enajenar. Si hay una ejecución de hipoteca, otro va a ser el dueño.
Lo único que uno cede cuando uno hipoteca un bien de uno es la facultad de que otro obligue a uno a vender. Eso, a fin de cuentas, lo único que uno está cediendo en términos de derecho real. Esa es la garantía. Pues la ley expresamente permite que se hipotequen ciertos elementos comunes siempre y cuando no sean esenciales para el condominio. Y aquí vuelvo a la definición colombiana que mencioné antes, que puede ser útil en este sentido de aclararnos cuáles bienes comunes deben o no deben poderse hipotecar dependiendo de cuán esencial sean para la supervivencia del régimen. Obviamente va a ser un poco difícil hipotecar los ascensores. Ahora, hipotecar la azotea, que es un área comunal donde hay un área de reunión, donde tal vez alguien pueda hacer un apartamento muy cómodo para él, es factible. Hipotecar, por ejemplo, unas áreas donde que se están usando como covachas, como área de almacenaje, yo creo que es factible, porque el que las compra entonces alquila las áreas de almacenaje a los residentes, y esto no lo tendrán de forma gratuita o ya no alquilarán de la Junta, sino que se lo alquilarán al titular de esa área que ahora será un área comercial de almacenaje. Así que eso es factible, y de hecho en algunos condominios se ha hecho como una forma de evitar tener que aprobar derramas. En lugar de pedirle dinero a los cotitulares, lo que se ha hecho es, se ha ido a donde un banco. En estos condominios que conozco se trata de condominios que tienen unidades que pertenecen a la Junta porque han tenido que quedarse con ellos por falta de pago de los titulares. O sea, han debido tanto y tanto y tanto dinero que cuando se está vendiendo en pública subasta nadie quiere comprar el apartamento y la Junta se tiene que quedar con el apartamento. Pero ciertamente eso es un área que en un momento dado fue privada y puede volver a ser privada. De hecho, eso es lo que se conoce como elemento procomunal, que la ley no contemplaba expresamente, aunque yo creo que sí, siempre estaba presente, y que ahora está expresamente contemplado en la ley, de que la Junta puede ser titular de elementos procomunales, que los puede incluso enajenar, y que pueden servir para beneficiar a la Junta en términos de los ingresos que derive de ellos. Pues en este condominio, uno en particular, que tenía dos apartamentos que pertenecían a la Junta por falta de pago, en lugar de aprobar una derrama para hacer una serie de mejoras que eran necesarias hacer, los ascensores, pintura, reparar unos pasillos, unas losas, etcétera, etcétera, fueron a donde un banco e hipotecaron esas dos unidades y evitaron tener que hacer la derrama. Pudieron haber alquilado y usado ese dinero de alquiler para reparar el condominio poco a poco, pudieron haberlo vendido. Les pensó mejor hipotecarlo, alquilarlo, pagar de esa forma sin hacer una derrama en particular. Eso la ley lo contempla de forma expresa, aunque tiene que haber consentimiento unánime de los titulares para poder hacer esta hipoteca o para poder transferir, que a fin de cuentas es lo mismo que hipotecar, pero con mayores efectos, transferir la titularidad de cualquiera de los elementos comunes que no sean indispensables del condominio. Ahora expresamente se permite. Vamos a pasar a la próxima laminilla, que es el break. Eso se pone, si siguen apretando el spacebar, dice break, y demuestra que a pesar de que la charla puede ser en algo aburrida, yo sé usar el PowerPoint y se hacen dibujitos en él. Así que vamos a cogernos un break y seguimos luego. Déjame apagar aquí.